Muy buenas tardes a todos. Estamos en conversación con Doctor Martínez y esta vez estoy grabando un poco una conversación relacionada. El proyecto que estoy trabajando es producir una serie de novelas, de libros, ciencia ficción, y estoy en mi segundo libro, que sería mi tercera publicación, en que tengo uno que acabo de completar y ahorita está en la auditoría y estoy trabajando en el segundo proyecto. Pero me gustaría introducir en esta ocasión a una persona que yo considero crucial en mi vida, por diferentes razones distintas, pero más que nada porque fue la persona que me dio vida. Me gustaría introducir a mi madre, señora Juanita. em, Ahí está. Y me gustaría tener una conversación con ella para dejarla grabada, no solamente para el crecimiento de nuestra familia, mis hijos, sus nietos, sino para el día de mañana también. Como profesor, uno de los proyectos que yo hago con mis estudiantes es motivarlos a que ellos graben de, de su pasado, ¿no? Que graben tocante a su familia, eh, que es del pasado, que viene siendo como una mamá, una abuelita, bisabuela, y que graben algún tipo de sufrimiento, desigualdad, racismo que hayan pasado, ya que yo lo encuentro extremadamente importante, no solamente para el crecimiento de la familia, sino también para dejarlo grabado, para dejarlo en escrito, porque las generaciones de mañana puedan tener algo de donde poder agarrar. So, de esta manera introduzco a mi mamá. Em, Otra vez alcanzamos los dos. Y me gustaría hacerte una serie de preguntas, empezar poco a poco, a ver cuántas podemos grabar. Pero una de ellas es, ¿nos podrías platicar un poco de lo que recuerdas de tu abuelita? ¿Tenías abuelita, abuelitos? Sí, mi abuelito. ¿Cómo era tu abuelito? mm, mm, Mi abuelito vivía en un rancho. Su vida era más o menos, no era muy pobre ni tampoco muy rico. Este, ah, a los que éramos pobres fuimos nosotros, mi papá, mi mamá y mis hermanos y yo, porque algunas veces teníamos para comer y algunas veces nos teníamos que aguantar, ¿no? Pero era con mis padres, porque con mi abuelito ellos comían bien, porque ellos ah, tenían una vida media, ah, y comían mejor. Ellos comían mejor, vivían mejor, y nosotros nos tocó sufrir más. Y eso es lo que recuerdo de, de mi abuelito. ¿Podrías platicarnos cuando tú dices de vivía mejor, ustedes vivían más pobres, más o menos el lugar donde estamos hablando o el lugar a que te refieres? Ajá. Estoy hablando de un rancho que casi la mayoría de propiedades del rancho fueron de mi abuelita, herencia de sus padres, de mi abuelita. Pero cuando mi abuelita falleció muy joven, tenía tres, cuatro hijos cuando falleció y todo lo que tenía se le pasó a quedar a mi abuelito, a su esposo. Y por eso él vivía bien, porque él tenía, se le quedó muchas tierras, se le quedó la casa, se le quedó
mucho ganado, mm, de, de reses, de chivos, y por eso ellos tenían que comer. Tenía mucha herencia. Ajá, sí. Entonces, mi papá quedó chiquito cuando mi abuelita falleció, sus hermanos también, pero ellos se la pasaban en el campo cuidando el ganado de mi abuelito. Y cuando mi papá se casó, mi abuelito le dio su herencia, lo que le tocaba, y mi abuelito le dijo a mi papá, si cuidas la herencia que te estoy dando, con esa vas a poder salir adelante. Pero le tocó la de malas a mi papá de que cayó en la cárcel, y entonces mi abuelito tuvo que vender lo que le dio, la herencia que le dio a mi papá, para sacarlo de la cárcel. Y fue que nos quedamos sin nada. Y todos nosotros estábamos chiquitos y nos quedamos sin nada. Era por eso que no teníamos ni qué comer. Y sí lo sacó, mi abuelito lo sacó a mi papá, pero tuvo que vender todo. Mi abuelita típicamente hablaba de nuestros ancestros, más allá de tus abuelitos. Mm. ¿No recuerdas la historia de dónde venimos Y yo nosotros? creo que ella hablaba de sus papás de ella, porque de los abuelitos que estoy hablando eran los papás de mi papá. Paternos, Ajá, abuelitos paternos. no, sí, paternos. Ok. Y tu abuelita les hablaba de sus papás de ella, maternos. ¿Y cómo fueron ellos? ¿No recuerdas? Fue una vida, una historia muy triste porque ellos no vivían en ese rancho, ellos vivían como una hora a la ciudad de Puebla, Estamos hablando de un pueblo en Puebla. ajá, que se llamaba, ¿cómo se llama? Amozó, Amozó, San Mateo, el rancho de tu abuelita, el pueblo de tu abuelita. Ahí se criaron ellas, pero ellas venían de una familia güera, de ojos de color, y su hermana de mamá, la mayor, era así. Entonces, en ese tiempo andaban los zapatistas y andaban secuestrando a las muchachas. Entonces mi abuelita le dio miedo y la encerró a su hija, la más grande, y no la dejaba salir. Pero su primo la enamoró y se la robó. Y entonces mi abuelita se enojó mucho y le mandó unos mensajes al sobrino político que se llevó a su hija y le dijo que lo iba a pagar muy caro, que eso no se iba a quedar así. Entonces el hombre se enteró y en la noche juntó varios hombres y mataron a mi abuelita de parte de mi mamá. La mataron, la descuartizaron en pedazos y mi abuelito no estaba. Cuando le fueron a avisar a mi abuelito salió y recogió las partes del cuerpo de su esposa en pedazos. Y por eso mi abuelito se salió de ahí de su pueblo y fue al rancho, fue para el rancho. El rancho del que estamos hablando, ¿cuál es su nombre? A Cristóbal Colón, y pertenece a Santa Inés de Botempa, Puebla. Ahora platícame un poco de tus papás. De mis papás se conocieron. Mi mamá llegó del estado de Puebla ahí a ese rancho por lo que pasó con su mamá. Y ahí se conocieron mi papá y mi mamá de 17 años. Se hicieron novios, empezaron a tener relaciones y los casaron. Y ahí fue donde mi papá recibió su herencia y empezó a trabajar. Compró un pedazo de terreno, hizo su casita y vivían ahí. Entonces mi abuelito materno, el papá de mi mamá, le dijo,
a mi mamá, hija, ya te casaste, ahora llévate a tu hermana, la más chiquita, llévatela para que te ayude. Mm. ¿Qué papá? Y mi mamá se la llevó, mi mamá se la llevó a su hermana. Ella tenía como unos 12 años cuando mi papá la empezó a enamorar. Y, pero con mi papá era casado, él se la tuvo que llevar de ahí a Veracruz. Y allá en Veracruz vivieron juntos varios meses y ya después regresaron y ahí la llevaba con él. Entonces mi abuelito materno se enojó mucho y le dijo a mi papá, eso que hiciste no me gustó, porque yo ya te había dado una hija, porque te llevaste la otra. Y mi papá le pidió perdón, pero mi abuelito dijo, no, la segunda te lo voy a quitar, porque esa no te la entregué. La primera sí, es tu esposa y yo te la entregué, pero la segunda no, tú te la tomaste. Entonces mi abuelito agarró a mi tía y se la llevó para la ciudad de Puebla. Pero mi tía desde allá le escribía a mi papá y lo retaba y le decía, tienes que venirme a ver, te estoy esperando, o qué tienes miedo, no eres hombre. Y entonces un día mi tía bajó a Guatemala y fue a ver a mi abuelito y empezó a llorar y a gritar de terror y le dijo, papá, papá, anoche te soñé muerto. Y mi abuelito le dijo, no, hija, aquí estoy. Esa misma noche fue cuando se sucedió que ellas mandaron a mi abuelito a matar a mi papá, porque ahí estaban en Huehuetenco, mi papá y mamá fueron a vender verdura y la tía se dio cuenta que ahí estaban y mandaron a mi abuelito, le consiguieron un arma y le dijeron, vete y espérale en tal lado y lo balaceas. Y mi papá estaba muy borracho, pero mi abuelito lo balació todos los tiros de la pistola y lo hirió. Le dio como 2 balazos, pero no lo mató. Y entonces mi papá, herido así como estaba, sacó el cuchillo y apuñaló a mi abuelito. Y entonces se fueron a auxiliar a mi abuelito, pero no aguantó. Con las 2 puñaladas que le dio mi papá, no desangró y se ahogó con su sangre, falleció. Y de ahí se llevaron a mi papá preso, por eso estuvo preso. Entonces fue mi abuelito paterno, vendió todos sus animales de mi papá y lo fue a sacar. Y de ahí ya no pudieron hacer una vida buena. Tranquila. Ajá. Salió mi papá, pero a los 5 años lo mataron. Mi papá tenía 36 años y mi mamá quedó viuda de 34. Ujú. Y se acabó la vida de ellos. Pero para entonces tú ya estabas viva. Grande. Sí, ok, Estaba yo un poquito grande, ok. que cuando mi papá falleció, yo tenía como 10 años, como 9 o 10 años por ahí. Pero yo seguía estudiando hasta terminar la primaria. Cuando terminé la primaria, este, tu tía me trajo para la Ciudad de México para empezar a trabajar, para ayudar a mi mamá, para sacar a los niños que mi papá dejó chiquitos. Pero déjame regresar un poquito atrás. ¿Cuántos, cuántos hermanos y hermanas tienes en total o tuviste en total? Mis papás tuvieron 9 hijos y fallecieron 2 y se criaron 7. Mm, Platícame cómo fallecieron los dos hermanos o hermanas. En la niña tenía 4 añitos cuando este, um, en la noche, como a las 7 de la Había noche, sido mi tía mía. ajá, mi hermana, ¿Cómo se llamaba? Lupita,
y era la que me seguía a mí. Perdón, continúo. Tenía 4 años de edad. Ajá. Y era la que me seguía a mí. Entonces yo salí a darle de comer a los puercos y la llevé conmigo. Y ahí hay muchos animales ponzoñosos y le picó un alacrán y no había medicina para ayudarle y falleció del piquete del alacrán. El niño falleció, no, nunca se supo por qué, nada más se puso a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y de aquí que caminamos 2 horas para llegar al doctor, ya había fallecido. Yo quiero que nos platiques un poquito más de ese rancho, porque yo he estado allá. Mi concepto que yo tuve de rancho no fue el mismo concepto que tal vez una persona que nació ahí, se creció ahí, hubiera tenido. Cuando a mí me preguntaron cuál era mi percepción del rancho, yo dije que yo no podía entender cómo fue que una persona o personas pueden establecerse ahí, tener hijos, crecer, incluso morirse ahí, siendo que no hay nada. Pero para mí, ya habiendo vivido la vida en diferentes etapas y haber crecido y haber vivido en 3 diferentes ciudades, el concepto que yo tengo de vivir, sobrevivencia, es muy diferente a alguien que nace y se crece e incluso muere en este rancho. Como tú lo acabas de decir, eran 2 horas a los servicios más cercanos. Ujú. Pues yo nací en ese rancho. Ah, no teníamos nada, nada. Y en ese rancho, pues no hay en qué trabajes. No hay en qué trabajes, solamente las tierras, si tienes tierra, y vives de lo que cosechas en las tierras. Entonces yo recuerdo que yo tenía unos 4 años cuando mi papá me levantaba a las 4 de la mañana, que me tenía que ir al monte con mi hermano para traer de comer, porque allá no hay tiendas, no hay mercados, no hay nada. Entonces decía, llévate a tu hermana, le decía a mi hermano, llévate a tu hermana y vayan a buscar de comer. Y a las 4 de la mañana sale un lucero, que es la señal de que son las 4 de la mañana. en- y yo me levantaba llorando porque tenía 4 años y me iba siguiendo a mi hermano para el monte y sacaba el nistamal. Ahí hay cerca un volcán y por ese volcán el agua se congela. Y así yo sacaba de 4 años, sacaba el nistamal y me llevaba el bote de nistamal y lo dejaba en el molino con mi tía para que moliera el nistamal en lo que nosotros íbamos al monte. Íbamos al monte a cosechar calabacitas, ejotes, guajes, lo que encontráramos. Y ya para las 6 de la mañana ya veníamos de regreso y ya el nixtamal estaba molido, ya era masa, la recogía yo y me iba yo para la casa y ya mi mamá cocinaba lo que traíamos del monte y hacía tortillas y era como nos hacíamos un taco para irnos a la escuela. Y nos íbamos corriendo a la escuela, a veces no alcanzábamos a comer nada, así nos íbamos. Quiero que me hables un poco del modelo de escuela que existía en ese pueblo, al contrario al pueblo que existía, o el pueblo, el sistema escolar que tenía el pueblo más cercano. So, por un extremo tienes La Noria, Ujú. que es un pueblo que está más cercano a el Ajá. rancho. Luego por el otro lado tienes Aguatempan. Ujú. Pero antes de Aguatempan está otro pueblo que se llama Las Cruces. No, ¿La tusa? Las Tuzas. No, pero este no puedo. No, no, pero del lado de Aguatempan. Los niños de las tusas tenían que venir a Botempan o al rancho. Pero si vas
Por el camino de la Barranca. ¿Cuál es el primer pueblo al que No hay llega? dos Ah, barrancas. Uno se llama Cañadahuel y la otra se llama eh, Barranca de la Isla. Entonces la barranca que te lleva a Huatempan es la barranca de la isla y la barranca que te lleva a Las Tuzas es Cañadahuay. la Barranca que te lleva hacia Huatempan. Hay otro pueblo antes de Huatempan. Ajá, ¿Cómo se llama? a Chamingo. Chamingo. Chamingo, ahí hay una escuelita rural, le dicen rural porque es pequeña, donde hay un solo maestro, no hay más maestros, no más uno. Este, pero en el rancho también, nomás teníamos un maestro y no había toda la primaria, nada más había hasta tercer año. Pero estamos hablando de una escuela de adobe. Ajá, rural, provisional. Pero no es una escuela bien hecha ni es provisional. Y los maestros llegaban, se quedaban nada más por una temporada y Una después se iban. semana. El viernes iban. Oh. El viernes iban, llegaban lunes en la mañana o domingo en la tarde y el viernes en la tarde se iban y ya regresaban el lunes temprano o el domingo en la tarde, según como pedían que los fueran a traer, pero los tenían que ir a traer con burros. ¿Y qué grados eran los que ellos enseñaban? Mm, primero, segundo, había hasta tercero nada más. ¿Pero todos estaban combinados o cada uno de esos grados tenían su propio Ajá, salón? tenía su escuelita. ¿Tu propio salón? Ajá, sí, porque primero era una sola casa de adobe, que fue donde te dormiste. Después hicieron la otra, y la otra ya la hicieron con varilla y con tabique, pero igual no era grande, era pequeña. Y esa ya le pusieron ventanas, ya una casa más mejor. Y entonces acá tenían dos grupitos y ella tenían, creo, uno o dos también, pero maestros mandaban dos, al principio era uno, después ya mandaban a otro, eran dos, pero no tenían la primaria. Y tocante a la religión. Mm, ¿Tenían la iglesia, estaba la iglesia, llegaba un sacerdote, había un sacerdote de puesto o llegaban de No, vez en cuando? era antes, hace mucho antes, cuando yo nací, era una casa de palma, era una casita de palma o de pasto, no sé, y ahí rezaban el rosario, ahí celebraba el padre una misa, cuando era alguna fiesta lo iban a traer a Guatempa, pero tiraron esa casa y la hicieron de adobe. Otros años, y ya después tiraron esa y ya la hicieron de tabique. Con María iba mejorando, pero el sacerdote nada más venía una vez al año. Lo iban a traer a caballo, con burros, y una vez al año venía a celebrar una misa de la fiesta del pueblo, del rancho. Y no volvía. Ese sacerdote era de Guatempa, de la Noria, no de Guatempa. ¿O era un sacerdote prestado? Se Ajá, prestaba para... ajá, porque el rancho pertenece a Guatempa. Ahí es el municipio, a Guatempa. Cualquier cosa que quieras arreglar de lo que pasa en el rancho, es en Aguatempa. Nacía un niño, nacía una niña. ¿Cómo era el proceso? Cuando un niño o una niña nacía en el rancho, iban con parteras y, y el niño se iba a registrar cuando sus padres pudieran, porque del rancho a Guatempa son 5 horas de camino. Entonces no iban muy seguido. Esperaban a tener 2, 3 niños para ir a registrarlos. Por eso hay veces que se perdía la fecha del niño y le tenían que poner la fecha reciente que iban a registrar. Pero el niño ya tenía 1 año o 2 años. Pero ¿no crees que lo hacían también como modo de sobrevivencia para si el niño sobrevivía, pues entonces irlo a registrar, porque si no sobrevivía, habiendo tantas situaciones de peligro o tantos animales Pues peligrosos? más bien.
la mentalidad de ellos era que no tenían dinero. Mm. Y eso también Ajá, había un costo. ajá. Oh. Sí, no tenían dinero para registrar el niño, por eso se esperaban a vender animalitos y ir a registrar dos o tres niños al mismo tiempo. Porque una de las cosas que yo tengo entendido también es de que una de las razones por las que celebramos o introducimos un niño o una niña a, a la iglesia es para la bendición, ¿no? Para Aún el bautizo, antes del bautizo. Es la presentación. no, ¿Cuándo se hace la presentación? los 3 años, A veces menos, ¿no? A veces se puede ¿no? hacer menos. Pues puede ser luego que nace, ya lo llevas es también para hacerle saber a la comunidad que ya llegó otro miembro más de la familia y que va creciendo, que hay más ciudadanos y va creciendo. Entonces por eso hacen la presentación. So, ¿tú recuerdas las tradiciones que tenían entonces ustedes? Un poquito, porque no había mucho conocimiento tocante a la fe. No había mucho como que los señores están concentrados en trabajar las tierras y para traer, para comer para la familia, pero no la fe. Entonces casi no dejan ni que vayan a la capilla las esposas, porque si el estudio para ellos es pérdida de tiempo, pues la fe es más. No, para ellos no cuenta para nada, no vale para nada. Entonces, mi mamá le gustaba hacerlo y mi papá no la dejaba, pero las personas le rogaban a mi papá porque no había más gente ahí que supiera leer o rezar. Y tu abuelita llegó de fuera. Ella no es del rancho, ella no nació allí, no se creció ahí. Ella llegó de fuera, pero cuando ella llegó, empezó a rezar, empezó a cantar y las personas, la empezaron a buscar. Y mi papá, muy delicado, muy celoso, vas, pero así, volando y te regresa rápido. Entonces mi mamá iba a ayudar a las personas, pero con el tiempo limitado. Y, y yo me acuerdo que yo era chiquita y me llevaba de compañera y yo escuchaba lo que ella rezaba, lo que ella cantaba, pero no había muchas personas que hicieran eso, nomás ella. Y ya después resultó otra señora y después un señor, pero fue a través del tiempo. Pero primeritito fue ella, tu abuelita. Cuando se casó, le dieron todo lo que te dan en la boda Ujú. y de ahí agarró ella un libro donde venía todo lo que ella cantaba y rezaba con las personas. Y yo escuchaba, pero no, que yo supiera que ellos estudiaron No. qué significaba la religión o que alguien los preparó. No, nada más era de su misma creatividad Ujú. que tu abuelita le gustaba y por eso donde lo escuchaba se le quedaba, porque tenía una mente muy Ágil. fácil de captar. Y, y así fue como ella aprendió. Y nosotros como hijos, pues no aprendimos, pero se quedó memorizado en nuestra mente. Y después nos salimos a vivir a la Ciudad de México, yo y tu tía Socorro, pero tu tía Socorro me llevaba todos los domingos me llevaba a la iglesia. Y y no servía yo, no aprendí nada, pero sabía yo que hay que ir a darle gracias a Dios al menos el domingo. Y ella me enseñó y me llevaba. Entonces, em, yo sufrí mucho porque falleció mi papá. Y ya que falleció mi papá, yo pensé que mi vida iba a ser más fácil, porque el que me pegaba era mi papá. Este, el que me regañaba, mi papá, mi mamá no. Entonces yo pensé, pues, si le llega a pasar algo a él, pues ya nadie me va a regañar, nadie me va a pegar. Y le pasó. Entonces cuando ya le pasó, yo dije, no, pues ahora sí,
ya nadie me va a pegar, que ya se murió el que me pegaba. Pero yo miraba a mi mamá que le gritaba con todas sus fuerzas y le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tienes que llevarme contigo o tienes que regresar, porque ¿qué voy a hacer yo con los niños? Y gritaba y yo la miraba y decía, ¿por qué está gritando si a ella también le pegaba? Ella también sufrió y le pegaba, que no debería de estar contenta a ella también. Pero eso era en mi mente. Ujú. No le decía yo a nadie, no estoy pensando. Pero ya cuando vi la realidad que pasó varios meses y que mi papá no estaba y que nosotros estábamos con mi mamá en el rancho y no había nada que comer, entonces mi mamá decía, vete a pedir maíz con tu tío Francisco, porque mi abuelito ya no estaba allá, ya se vino para Matamoros. Vete a pedirle frijol a tu tío Francisco. Y entonces mi mamá empezó a andar con un primo de mi papá. Y entonces la esposa del primo de mi papá era la que nos daba de comer. Mm. Le decía a mi mamá, ven, ven, para que comas y coman tus niños. Y ya íbamos y ya nos daba de lo que cocinaba, frijoles, tortillas, y ya comíamos. Entonces mi mamá decía, es que no tenemos maíz y no tenemos frijol, vete con tu tío Francisco que te dé maíz y que te dé frijol. Y yo iba con mi tío Francisco y ya no vivía mi papá, ya había fallecido. Le decía, tío, sí me puede dar un poco de maíz para que hagamos mi tamal. Y ya dijo él, ya que viniste, quiero hablar contigo. Tú eres mujercita y tú puedes cocinar en tu casa y comer en tu casa y darle de comer a tus hermanitos. ¿Por qué te andas metiendo en casa ajena? Déjale a tu madre que vaya, pero tú quédate en tu casa. Por eso te voy a dar maíz. Cuando no tengan nada, ven aquí. Aquí vas a conseguir comida. Nada más que la tienes que preparar, pero yo te la doy. Yo tengo aquí, tengo maíz, tengo frijol, tengo semilla de calabaza, tengo cal, para que prepares. Me dice, pero no vayas allá donde va tu madre. Entonces a mí me dio coraje. Y le dije, tío, mi mamá sabe lo que hace. Y yo nomás vine a que me dé este maíz. ¿Me lo va a dar sí o no? Si no, para que me vaya yo. Yo no vine para que usted me hable mal de mi mamá, porque ella es mi mamá y yo no sé, yo no le puedo decir nada. Y él me dijo, chamaca grosera. Y ya le dijo a su esposa, dale el maíz. Y ya me dio el maíz y me fui corriendo. Entonces después mi mamá me mandaba y decía, yo no quiero ir porque mi tío me dice muchas cosas, pero él es el que nos mantenía. Él es el que nos daba maíz, nos daba frijol para que cocináramos. Y ya después a mi mamá le dijo a tu tía Socorro, no podemos seguir así. Chayo va a sembrar el solar, las tierras, pero tenemos que cosechar hasta que den los elotes y mientras que vamos a comer. Entonces tía Socorro dijo, no se preocupe usted, yo me voy a ir para México y me voy a llevar a Juana para que trabajemos y le demos dinero. Entonces llegó una muchacha de México y mi mamá y tu tía Socorro le fueron a hablar que si le podía conseguir trabajo tía Socorro. Y la muchacha dijo que sí. Y ahí se vino tu tía Socorro con la muchacha y fue como empezó a trabajar tu tía Socorro en México. Y ya después ya fue por mí, ya me trajo a mí. Entonces el dinero de tía Socorro y el mío se lo daba tu abuelita. Y ya fue como ya empezaron a tener ellos de comer sin que le tuvieran que pedir a tu chico. Ok, pero déjame retroceder un poquito. Porque dijiste que que había 9 niños. De los 9 niños solamente sobrevivieron 7. Nos platicaste un poquito de la historia de cómo falleció mi tía Lupita. Ah, Y el bebé, el niño. platícame un poquito de la etapa, yo tengo entendido que te regalaron a ti No, o te dieron a cuidar con otra familia. no. Mi papá estaba criado, es hijo de mi abuelito paterno. Y era de los cuatro que dejó mi abuelita, él era el más grande. Entonces, cuando mi papá decidió casarse, mi abuelito, su papá de él,
le dijo, yo te voy a casar, yo voy a pedir a la muchacha y yo te voy a casar. No te preocupes del dinero, porque como ellos trabajaban para él, Ujú. no te preocupes del dinero. Yo voy a poner todo, todo para la fiesta, la ropa, la comida, todo. Y te voy a dar tu herencia. Pero eso sí, los dos primeros niños que tengas son para mí. Mm. Son para mí el niño, un niño y una niña. Quiero una parejita. A mis papás, mi papá era muy obediente con su papá. Entonces mi papá le dijo a mi abuelito, sí, papacito, así va a ser. Entonces mi mamá tuvo un niño, el primero, tu tío Prisco. Y después mi papá le dijo a mi mamá, cuando se volvió a embarazar, trata de que sea una niña, porque ya les debemos. Y trata de que sea una niña. Mi papá ya me dio mi herencia y yo le prometí, al menos tengo que cumplirle. Y entonces mi mamá se enojó y dijo, no lo estoy haciendo yo, no lo estoy haciendo yo. Así que no sé si va a ser niño o va a ser niña. Y nació otro niño, tu tío Chayo. Y entonces mi papá se enojó y dijo, el próximo embarazo te tienes que asegurar que sea niña, porque mi papá ya está esperando. Y sí, el tercer embarazo ya vino la niña, tu tía Socorro. Esperaron que tu tío Prisco tuviera 3 añitos y ya agarró su ropa mi papá y se lo fue a entregar a mi abuelito. Y tu tía Socorro todavía estaba chiquita porque fue la tercera, pero en cuanto cumplió los 3 años, hizo lo mismo. Y tu abuelita llorando, pero tenía que dejarlos que se los llevara. Entonces, se los entregaron a mi abuelito. Mi abuelito de 3 años metió a tu tío Prisco de ganadero Mm. a cuidar ganado. Y y tu tía Socorro de 3 años también la entregó y ella dijo a mi abuelito que se tenía que quedar en la casa. Pero mi abuelito, cuando se murió su esposa, de mi abuelita, estaba recién aliviada. La mamá de mi papá estaba recién aliviada y a mi abuelito le contaron que vieron un hombre que se metió a su casa. Pero mi abuelita tenía una semana de aliviada. Y entonces mi abuelito se puso a tomar y llegó a la casa. A fuerza le quería sacar la verdad a mi abuelita, que quién había entrado, qué hombre había entrado. Y como mi abuelita estaba acostada con la bebé, mi abuelito la empezó a golpear, borracho. La empezó a golpear y le empezó a dar patadas en el vientre y le provocó una hemorragia y se salió y se fue. Entonces mi abuelita estaba dándole pecho a su niña y estaba agonizando. Cuando mi abuelita regresó, ella había fallecido. Entonces, se juntó con una señora que nunca había tenido hijos. Y esa fue la que le metía todas esas malas ideas a mi abuelito. Y le llevó y metió esa señora a su casa, que les empezó a dar una vida de infierno a tu tío Prisco y a tu tío Socorro. Ya, yo recuerdo conocerlos. Ah, a tu tío Prisco le daba de almorzar puro chile machucado con tortilla. A tu tía Socorro igual, pero tu tía Socorro estaba con ella todos los días y le prohibió que le hablara a tu abuelita, mi mamá. Entonces cuando mi mamá pasaba por ahí, tu tía Socorro estaba agachada porque estaba atemorizada y tenía miedo. Entonces esa señora les empezó a pegar a tu tío Prisco y a tu tía Socorro con riatas de amarrar caballos, que es una riata muy gruesa, pero ella la mojaba y mojada la doblaba en dos y los golpeaba.
y siempre lo hacía cuando mi abuelito no estaba, que mi abuelito andaba tomando o que salía a otros pueblos. ¿Pero no quedaban marcados? Sí, pero pues ¿quién lo registraba? Mi abuelito no los revisaba, no sabía que ella hacía eso y así los estaba criando. Entonces, mi mamá es la que se dio cuenta y es la que le decía a mi papá, mis hijos están sufriendo, ¿por qué se los diste a esa señora? Y mi papá dijo, yo no se los di a ella, se los di a mi papá, pero ellos están sufriendo, no me pueden hablar, no me pueden ni ver porque no los deja la señora. Entonces tu tía Socorro la mandaba a cuidar los riegos todos los días porque tenían los riegos donde sembraban verdura, de todo, y la mandaba a cuidar los riegos. Y un día tu tía Socorro se quedó dormida abajo de un guayabo y ya como eso de las 6 de la tarde despertó y como ella sabía cómo los golpeaba la señora, se asustó. Entonces dice que cuando se despertó, ella miró un monje con una ropa café que iba caminando en la zanja del agua. Y entonces ella le dio más miedo y se paró y se echó a correr para la casa. Cuando llegó a la casa, la agarró la señora esta a golpes de nuevo, porque se tardó mucho. Entonces tu tía Socorro, con tanto miedo, tantos golpizas, le provocó los ataques epilépticos y empezó a sufrir, a darle ataques epilépticos. Y entonces mi abuelito la agarró y le dijo, te voy a entregar con tus padres. Y entonces fue y le dijo a mi papá, hijo, te traje a tu hija, porque yo así enferma ya no la quiero. Yo no tengo tiempo para andarla llevando a Puebla, a Matamoros. No tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo con los animales y yo mejor te la entrego. Y ahí se la entregó, pero enferma, y tu tío Prisco todavía seguía con ellos, y ya tenía como 7, 8 años, y todavía seguía con ellos. Y tu tía Socorro la entregó por esa enfermedad. Y entonces mi papá, sin dinero, sin trabajo, agarró a su hija, vendía lo que tenía de cosecha, maíz o frijol o un pollo, vendía para ir a llevarla a curar. La llevó a Catlán, a Puebla, porque cuando le venían los ataques epilépticos se azotaba y se venía su cara hasta el hombro, tiraba mucha saliva. Y mi papá dijo, yo tengo que ayudar a mi hija que se componga. Y la empezó a llevar y no tenía, se quedaron sin comer, pero él la llevaba. Hasta que encontró unos hierberos en Acatlán y le dieron hierbas para que la ensumara y para que le diera de tomar. Y así fue como se fue componiendo poco a poquito. Y, y ya cuando el papá falleció, ella estaba bien. De ahí nos sacó mi papá, nos llevó a Matamoros. Cuando ella tenía como 7, 8 años, yo tenía 6. Cuando el papá le dijo a mi mamá, aquí no tenemos nada de comer, tenemos que ir con el temporal. Y si el temporal no viene bueno, no cosechamos maíz ni frijol. Y yo no voy a dejar que nos muéramos todos aquí. Entonces dijo, voy a llevar a mis 2 hijas a Matamoros para que estudien y para que les den de comer y al menos les den donde dormir. Y así fue como nosotros empezamos a sufrir en Matamoros. Mi papá le dijo a mi mamá, arregla la ropita de mis hijas que ya me las llevo. Y mi mamá, ¿a dónde las llevas? Si ellas todavía están chiquitas. ¿Qué quieres? ¿Que nos muéramos todos de hambre? Y no hables así. Si los voy a llevar a que aprendan a ganarse la vida, a que se alimenten. Y mi mamá decía, sí, pero si están chiquitas, ¿cómo van a saber? Tú no digas que no saben, van a aprender. Y nos agarró mi papá y nos llevó a Matamoros. Y llegando a Matamoros, mi abuelito ya estaba en Matamoros y tenía un puesto que vendía quesos, que vendía verduras de lo que cosechaba en el riego. Ya llegó ahí mi papá y le dijo, "Oh, papá, yo traje a mis hijas para dejarlas aquí con alguna familia, para que les den de comer y un lugarcito donde dormir.
y me las dejen ir a la escuela a cambio de mandados o ayudarles a hacer limpieza en su casa. Y mi abuelito dijo, ahí está el carnicero, háblale al carnicero, creo que él andaba buscando una niña. Y ya le habló al carnicero y el carnicero dijo, sí, ¿cuántas tiene? Y mi papá dijo, tengo dos, yo necesito las dos. Ya le dio la dirección, llévelas a mi casa, ahí está mi esposa, ahí se las entrega a ella. En su mente mi papá nunca pensó el peligro que corríamos. Entonces nos llevó y nos dejó ahí con la señora. Y yo me acuerdo que me puse a llorar y a llorar porque sabía que ya no iba a llover más mi mamá. Y entonces la señora era buena, porque la señora nos daba de comer bien, pero ellos todavía estaban en Matamoros. Hasta el otro día, mi papá fue por nosotros y dijo, váyanos a dejar a la estación del camión, porque nosotros ya nos vamos. Ustedes se van a quedar aquí con la señora y que nos vamos a la estación de camión. Y yo todavía no sabía qué iba a pasar. Y entonces ahí yo escuché que mi papá le dijo a mi mamá, dale de que mame bien. Yo no quiero que esté llorando a la mera hora. Y mi mamá le dijo, ay, tú. Y entonces nos fuimos a la estación y ya el camión lo anunciaron que ya iba a salir. Y le dijo a mi papá, vámonos, ya se va el camión. Y entonces yo vi cómo mi mamá se fue con mi papá y me pongo a llorar. Lloro y lloro y lloro y le gritaba, mamá, yo me quiero ir con usted, y yo me quiero ir con usted, mamá. Mi mamá no me regresaba a ver y tu tía Socorro me estaba abrazando. Y me decía, no llores, hijita, me voy a quedar yo contigo, tú no estás solita. Yo me quiero ir con mi mamá y yo me quiero ir con mi mamá y ya vi que el camión salió. Eso fue. Cuando el camión salió, yo sentí que mi corazón se partió en dos pedazos. Ahora la mitad de mi corazón se fue con mi mamá y la otra mitad se quedó con mi hermana, porque ahora tengo que ver a mi hermana como mi segunda mamá, porque ella es la que me va a cuidar, ella es la que me va a proteger, porque me quedé con ella. ¿Qué edad tenía mi tía? ¿Eh? ¿Qué edad tenía mi tía? Te digo que tenía como 7 o 8 años, yo tenía 6. Lo siento, mamá. Y nos regresamos a la casa de la señora. Y yo lloro y lloro y lloro. Tenía zaguán y tenía el establo de los animales. Y yo ya estaba tirada en el zaguán, mirando abajo del zaguán, a ver si miraba yo los pies de mi mamá, que mi mamá regresara por mí. Así me la pasé, no me metía yo a dormir con tía Socorro. Y al otro día corría yo ahí a sentarme a esperar que regresara tu abuelita. Llore, llore, llore. Y entonces tu tía Socorro hasta ya me llevaba el plato de comida. Me decía, come, come. La señora está enojada porque no quieres comer. A mí no me importaba nada. Yo solamente quería ver a mi mamá y seguía yo llorando. Y no entendía yo por qué estaba pasando eso. ¿Por qué me dejaron? Porque yo decía yo, aunque come yo frijoles con tortilla, pero quiero estar con mi mamá. Y pasó 2 semanas y yo seguía llorando. Entonces el carnicero le dijo a mi abuelito, dígale a su hijo que tiene que venir por sus hijas y que la más chica no para de llorar y se vaya a enfermar y mi esposa no los quiere tener así. Entonces dígale que venga. Y ya mi abuelito le mandó la razón a mi papá y ya vino mi papá. ¿Y ahora dónde los voy a llevar? No tengo otro lugar donde llevarlos. Y yo decía yo, pues ojalá que diga que nos vamos con él. Y entonces decía, yo los tengo que dejar aquí, no me los puedo llevar porque ya están viendo la escuela y no pueden faltar.
Entonces yo no quería ir a la escuela, yo aprendí que ir a la escuela, yo quiero ir para allá al rancho con mi mamá. Entonces se vino un medio, yo joven, estaba joven todavía, igual que mi papá, se vino a Matamoros a trabajar de construcción y rentaron una casita y ahí vivían. Entonces dijo mi papá, les voy a dejar unos días ahí con tu tío, pero no va a ser mucho tiempo, nomás unos días, porque él vino nomás un tiempecito y se va a regresar para el rancho. Y ya nos llevó ahí, ahí estaba yo bien, porque pues es mi tío y su esposa era bien buena, nos daba de comer, nos mandaba a la escuela y ya regresábamos, pero eso fue temporal, nomás unos meses, un mes, unos meses, y ya regresó mi papá de nuevo, porque mi tío se tenía que ir para el rancho y nos recogió. Entonces ya nos fue a dejar con una vieja que vendía fruta en la mera esquina del centro escolar. Tenía una frutería, pero grande, y vendía a las 6 de la mañana, sacaba ya la nafe, el comal, para empezar a vender desde pambazos, sopes, tortas y el señor licuados. Ahí nos dejó mi papá. ¿Cómo, Ay, que ahí fue. cómo te sientes? ¿Quieres seguir continuando o quieres pausar y ya continuamos otro día? Ah, como tú quieras. Muchas emociones. Si quieres le ponemos pausa por ahorita y ya después continuamos. Pero acuérdate dónde me quedé, Sí, sí, con, va a quedar grabado también, eso no te con preocupes. la señora de la frutería. Esa va a ser una buena historia. Ah, Bueno, le pongo pausa hasta aquí, ¿sabes? pues, Gracias, mami. ah.